Buenas tardes, mi nombre es Francisco Primiani. Este video es para rendir el final regular de la materia Problemas Epistemológicos de la Psicología, Cátedra B. Voy a dar respuesta a la consigna que nos pregunta de qué forma la frase toda fijeza es momentánea es una crítica del esencialismo y del reduccionismo, ¿sí? Ejemplificando con el texto de Lewinton, no están los genes. Quiero avisar que tengo un cuadernito acá con 3-4 anotaciones, no tiene más nada. Y acá, en el otro lado, cuatro anotaciones boludas que son para por ahí guiarme un poquito en el armado del video. ¿Okay? Nada, me gustaría empezar definiendo lo que es esencialismo y definiendo lo que es reduccionismo, ¿sí? También la frase toda fijeza momentánea, pero eso lo voy a hacer después. Empezando por el esencialismo. El esencialismo es la creencia, ¿sí? O la idea de que cada objeto y cada ser tiene una esencia propia, ¿sí? Una característica distintiva propia y fija de ese objeto, de ese ser, como puede ser de control remoto que controla la televisión. Esa es su esencia, ¿sí? Se la brindamos ahora nosotros y es lo que lo describe como tal, ¿sí? Un esencialista diría, bueno, esa es su esencia, su fijeza, lo que lo define. Un reduccionismo, ¿sí? Por su parte, es una forma de describir un sistema, ¿sí? Es describir un sistema por la suma de sus partes. Es una idea que cuando la pasamos a lo que viene siendo el aspecto social, se vuelve un poco peligrosa. ¿Por qué? Porque ¿cómo te definiría a un grupo colectivo de personas o a una sociedad? ¿Sí? Como una suma de individuos, dándole un protagonismo al individuo por sobre la sociedad, por sobre la colectividad. Esta es una idea que va a ser, el reduccionismo como tal, es una idea que va a ser muy aprovechada por la nueva derecha, ¿sí? Y por el neoliberalismo para dar pie y apoyar sus ideas. Pero eso lo vamos a ver más adelante, que el autor Lewinton también lo trata y es interesante verlo desde tal perspectiva. Siguiendo con lo que había dicho, la frase toda fijeza momentánea refiere a que la fijeza de algo, ¿sí? La fijeza de este teléfono que me está grabando es algo momentáneo, ¿sí? Es algo que con el pasar de los momentos va a cambiar, ¿sí? Se va a transformar, ¿sí? ¿Qué nos plantea? Que no hay una esencia única y fija de algo. Ya directamente, ya como puede ver, va en contra del esencialismo propio, la frase de toda fijeza momentánea, ¿sí? Quiero tomar como ejemplo el video de posibilismo ontológico que nos hace la profesora Aminhot. Es muy interesante el video porque yo el texto no lo había podido entender y el video me hizo entenderlo muy bien y por eso lo tomo como ejemplo ahora, ¿no? En el video la profesora, casi llegando al final, nos da un muy buen ejemplo con un reloj, ¿sí? También el ejemplo lo da a pie con una frase de Octavio Paz, pero el ejemplo, lo que voy es el ejemplo que nos da ella con reloj. Yo quiero aplicar lo mismo con este control remoto para que se entienda lo que me quiero referir. Esto es un control remoto, ¿sí? Yo lo defino como tal y es esto, para mí. Bueno, supongamos que el día de mañana el televisor se rompe. Pierde utilidad, ya no es un control remoto, no controla nada, pero decido conservarlo como un recuerdo. Ahora ya no es un control remoto, es un adorno, un recuerdo. Un día estoy estudiando en la mesa esta y viene una tormenta muy fuerte y me vuelan las hojas. Yo utilizo este control remoto para tenerlas, ¿sí? Y que no se vuelven. Ya no es ni un adorno, ni un recuerdo, ni un control remoto como tal. Es un pisapapeles. Esta misma noche, ¿sí? De la tormenta, entran a robarme. Yo en el pánico, ¿sí? Del miedo, les voy a tirar con lo primero que tenga a mano, que va a ser este control remoto. Y ya ahí no es tampoco ni un pisapapeles, ni un adorno, ni un control remoto. Es un arma. A esto va la frase toda fijeza momentánea. Es un cambio constante de la esencia, ¿sí? La esencia se la vamos brindando nosotros mismos a los objetos y a las cosas. Y esta va cambiando según el tiempo y la utilidad que le encontremos. Así lo ejemplifica la profesora con su reloj. Y así quiero brindar el mismo ejemplo porque me parece muy muy bueno con este control. Con esto definido me gustaría entrar a lo que es el texto, ¿sí? Para poder darle el cierre con la idea de Lewinton y poder explicar en base a qué, en base a por qué, en base a esto,
No solo la frase toda fijeza momentánea derriba el reduccionismo y el esencialismo, sino derriba la propia idea de la nueva derecha. Lewinson en su texto nos habla del determinismo biológico. ¿Sí? ¿Qué es el determinismo biológico? Es la idea de que el ser humano, ¿sí?, tiene como tal, está determinado, ¿sí?, en su conducta por su biología, por sus genes. ¿Sí? Esto claramente es una idea esencialista y determinista. Y reduccionista. Pero no importa, ahora eso lo vamos a ver después. También se nos plantea, creo que en la página 13 se nos nombra muy pequeño lo que viene siendo el determinismo cultural, que es la otra cara de la moneda. El determinismo cultural nos habla de todo lo opuesto. En vez de tomar como base de todas nuestras acciones la genética, toma la cultura. ¿Sí? Nos dice que somos un hoja en blanco, que crecemos y todas nuestras conductas se explican en base a nuestro ambiente. Entonces, lo que voy a nombrar porque me parece interesante la contraparte, pero el eje está en el determinismo biológico. Esto es igual el debate de determinismo biológico o determinismo cultural viene de hace cientos de años, ya desde la antigua Grecia y los primeros pensadores, ¿sí? Como por ejemplo la famosa disputa Aristóteles-Platón, mientras que Platón nos planteaba que tenemos un alma inmortal que va de cuerpo en cuerpo y que ya nacemos con ciertos conocimientos brindados por ese arma. Aristóteles decía que no, que somos un lienzo en blanco, que nacemos y adquirimos toda la información y aprendemos y vamos adquiriendo conocimiento a través de los sentidos. Esta es una disputa que se siguió en el tiempo por la época del iluminismo, el romanticismo. Incluso el propio Descartes habla de esto, ¿sí?, poniéndose al lado de Aristóteles diciendo que somos un ojo en blanco como tal. Hasta que Emmanuel Kant, ¿sí?, el físico, filósofo que tanto vimos en el año, nos dice que ambas propuestas tienen razón. Tanto Platón como Aristóteles, tanto el determinismo biológico como el cultural la tenían. Y también estaban equivocados. ¿Por qué? Porque tenemos factores biológicos que nos determinan, pero también culturales, ¿sí? También tenemos ambientales. Es una mezcla de ambos lo que surge en nuestra conducta y ni siquiera alcanza a explicarlas al 100%, porque la conducta humana es algo impredecible a veces. En base a esto, esto está directamente entrelazado con lo que viene siendo el reduccionismo y el esencialismo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el determinismo biológico? Es un esencialismo, ¿sí? Es una idea esencialista y es una idea reduccionista. ¿Por qué? ¿En qué se basa el determinismo biológico? En que hay algo que nos define como humanos y define nuestra conducta, ¿sí? Una esencia, como tal, inamovible. ¿Y qué es esta idea? Es reduccionista, porque nos reduce el cuerpo humano y la mente humana a un conjunto de órganos y huesos y músculos sin todo el trasfondo que tiene el ambiente en nuestra mente y lo demás, ¿sí? Nos reduce a un conjunto de órganos, ¿sí? Todo esto es con una idea opresiva que nos plantea el autor y que también la vemos en el resto de las unidades, como por ejemplo cuando Alemán nos habla del neoliberalismo, que surge en la década del 80 con presidentes y influencias grandes como la de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, o el Club de Chicago, ¿sí?, de los Chicago Boys, como decía el profesor, con las nuevas ideas del neoliberalismo. Estas ideas les son funcionales, ¿por qué? Porque en su discurso ellos resaltan al individuo, nos resaltan a nosotros como para hacernos sentir especiales y que estamos por encima del promedio. ¿Se entiende? Aunque estas ideas siempre terminan siendo, ¿sí?, este reduccionismo, este determinismo para beneficiarse de ellos mismos, los más poderosos, ¿sí? Porque son siempre los más beneficiados a la hora de priorizar los derechos del individuo. El más beneficiado siempre va a ser el que tenga más poder. Entonces, la frase toda fijeza es momentánea rompe con esto, rompe con el esencialismo, ¿sí?, con el reduccionismo, y no solo con esto, rompe con el propio determinismo biológico. ¿Se entiende? Me explico. Si toda fijeza es momentánea, no existe un esencialismo como tal. ¿Por qué? Porque está en constante cambio. ¿Sí? Si la esencia de este control está en constante cambio, si la fijeza de él está en constante cambio, es momentánea, no hay una esencia propia, no hay una esencia real y fija y universal. Va cambiando. Por lo tanto, no hay en el determinismo biológico una esencia real de lo que es un ser humano.
Porque somos todos distintos y vamos cambiando según nuestros aprendizajes, ¿sí? Incluso la propia genética lo cambia. Luego, en lo que es el reduccionismo, la frase si toda fijeza es momentánea, también destruye el reduccionismo como tal, porque si toda fijeza es momentánea, esta idea es irreductible, ¿sí? No se puede reducir estas ideas, ¿sí? No son tan amplias, ¿sí? Son una multiplicidad de ideas que no pueden ser reducidas a un conjunto de partes. ¿Se entiende? Y así, acabando con estas dos partes, acabas con el término lógico como tal, ¿sí? Que ya es una idea que no se defiende más, ya no tiene sentido usarla. Así se usa mucho para discriminar o para oprimir a las minorías, ¿sí? El que es negro está así porque es negro, el asiático está así porque es asiático, no porque estos roban. ¿Se entiende lo que voy? Bueno, entonces el eje final para responder la pregunta es que si toda fijeza es momentánea no puede existir un esencialismo como tal, real. ¿Por qué? Porque va cambiando, mutando constantemente. Y si toda fijeza es momentánea no puede haber un sistema reduccionista, porque este no puede reducir, ¿sí? La infinidad de conceptos y momentos que hay en los objetos y que damos nosotros como personas. Gracias por escuchar.